Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, es un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Fernando Valladares. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Oriol? Encantado de estar hoy aquí. Para mí es un placer también tenerte aquí en el espacio. Empezaré primero de todo presentándote. Tú eres científico e investigador, conocido por tu trabajo en el campo de la biología, la ecología, el cambio global, doctor también en ciencias biológicas y profesor del CSIC, y autor de la obra La Recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Una obra que está no caliente, está calentísima porque acaba de salir hace 6 días. Esta grabación es del día 26 y creo que salió el día 20, ¿no? Efectivamente, tras 3 largos años de curre, ya está ahí. Estoy muy expectante a ver qué opina la audiencia sobre este trabajo, que lo he hecho con ilusión y con Qué todo el bueno. conocimiento que he podido. Está fantástico. Me gustaría empezar, Fernando, preguntándote acerca de en qué consiste esta idea de la recivilización. Bueno, la recivilización de alguna manera provoca con el título el que nos planteemos que la civilización no es algo inamovible como si fuera la ley de gravitación universal, es algo que Ujú, hemos decidido entre todos pues organizar y empujar y formar parte, ¿no? Y sabemos que el mundo es mejorable, ¿no? Que las cosas no están del todo bien, que hay problemas ambientales que tienen consecuencias sanitarias, sociales, económicas. Sabemos que hay muchas cosas que no van bien, el cambio climático, ujú, etcétera, y por tanto, en lugar de verlo, mi propuesta, sobre todo hacia el final del libro, en lugar de verlo como oh cielos, qué horror, qué desastre, qué mal está todo, mi idea es, vamos a aprovechar que estamos ujú. tocando fondo para hacer las cosas mejor, para realmente ir al origen de muchos de los problemas, para hablar en serio, hablar honestamente y poner patas para arriba todo lo que haga falta para ser más sanos y felices, para pasarlo mejor en este mundo y no para creer que estamos cumpliendo con un objetivo que no terminamos de saber qué es y que en el camino nos hace estar estresados, ansiosos, algunos enfermos y muchos en general descontentos. Totalmente. Yo también matizo, ¿no, Fernando, de que de alguna forma cada generación se toma el cambio climático de una manera distinta. En mi caso, yo soy Ujú, millennial y sí que es verdad ujú. que tengo una conciencia acerca del cambio climático. En mi caso, por ejemplo, reciclo, trato también de ser respetuoso. Si puedo pues, tomar el transporte público, siempre lo hago. Pero, por ejemplo, estoy Claro. viendo que a nivel de las generaciones más jóvenes, los centennials, he visto términos como, por ejemplo, la ecoansiedad, ese malestar por el cambio climático. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, realmente es un tema al que le dedico mucho esfuerzo y mucho interés. Estoy rodeado, por fortuna, empezando por mis hijos, pero siguiendo Mm, por mis estudiantes en la universidad, tanto los más jovencitos con sus 20 años como los más mayores en sus tesis y demás con sí. 30 o 35. Y es un tema que me preocupa, me interesa por razones humanitarias, sociales, emocionales, pero Ujú, también por razones funcionales, ¿no? No podemos en la pirámide, digamos, de la población, que la mayor parte son jóvenes, por definición, aunque ujú, es verdad que se envejecen estas sociedades, sí. que una parte, por tanto, importante, vital y mayoritaria de la sociedad no lo esté pasando bien, se esté bloqueando ante la falta de futuro y Ujú, en parte, no en parte, en buena medida, los ujú, viejunos, sí. los de 50 o 60 años, son los que nos hemos cargado el planeta y los que parece que les estemos pasando el mochuelo a las nuevas generaciones. Eso no me Ujú, parece ni justo, ni bueno, ni funcional. O sea, eso no ujú, va a funcionar. Y de hecho, algunos jóvenes pues lo están sufriendo en carne propia con esos estrés, ujú, ansiedad, bloqueo, depresión, todo un cuadro que hace 5 o 6 años empezó a llamarse precisamente ecoansiedad ujú, y que ya tenemos casuística y lo estamos abordando y yo concretamente en lo que puedo, no solo entiendo, hablo y argumento, sino intento aportar ingredientes para que nuestra generación, los que ujú, hemos sido protagonistas del gran desastre ecosocial, pues seamos conscientes de lo que estamos causando adicional, un daño ujú. y un dolor no necesario, ¿no? Y evitable completamente, porque hay partes del daño que están hechos y que lo más que podemos hacer es arreglarlo, pero Ujú, hay un daño que es evitable, que es cómo gestionamos, cómo hacemos esos pactos intergeneracionales, cómo nos ujú, ayudamos y cómo, en cierto modo, también nos quitamos un poco de en medio. En algunas de las decisiones tenemos que ser generosos y abrirnos a un lado, no desaparecer, o sea, dar la información y la ayuda, pero que sean las propias generaciones las que tengan más capacidad de decidir algo ujú. que nos cuesta, en muchos casos nos cuesta. Totalmente. Vamos también a hablar de, en términos
más tangibles, porque muchas veces yo creo que, y hablando también de generaciones, ¿no? Cuando tú hablas con ciertas personas y de edades quizá más de generación X o boomers, ¿no? Es como que el cambio climático es como un intangible, es como, bueno, sí, Ujú, el clima va cambiando, ¿no? La gente a lo mejor no tiene elementos más concretos, sí que te dice, no, hace más calor o hace más frío, o hay más... Pero claro, de alguna forma falta quizá esa evidencia de decir, no, no, es que señores, señoras, realmente la cosa está muy mal. ujú. Bueno, ¿Es así? en el libro sí, un poco sí, pero verás que hay algún punto más positivo de lo que parece. ¿Vale? En el libro le dedico, lógicamente, un rato al diagnóstico. No me Sí. centro demasiado en eso porque el diagnóstico lo doy un poco por sabido, pero sí que repaso todas las cosas que van un poco mal. Y Ujú, entre ellas el cambio climático, la ujú, crisis ambiental, biodiversidad, contaminación, pero ujú. también problemas sociales, económicos, sanitarios, Exacto. etcétera. Esa es la parte más áspera, pero creo que es necesaria que esté ahí, Ujú. ¿no? Y Correcto. luego sobre ello construyo, ¿no? Por ejemplo, hablo de desafíos, cosas que están ahí Los pendientes 8 que no desafíos terminamos de abordar que bien. hablas, ¿no? Efectivamente. Y entre los 8 está el sistema educativo y ahí Ujú, desarrollo algunas cuestiones de las diferencias entre los más mayores y los más jóvenes. ujú, Ahí, lógicamente, un poco lo que dices, que los más jóvenes es difícil de poner límites, ¿no? Y edades, pero entre la adolescencia y los veintipocos, 30 años, tienen un conocimiento normalmente más depurado y más concreto ujú, de lo que es el cambio climático y de los problemas ambientales. Siempre hay un porcentaje de gente que no se entera de nada o que no quiere ujú, saber, pero digamos que hay mayor conocimiento exacto que las generaciones de por encima 40, 50, ¿no? ujú, Sin embargo, el punto positivo es que hay varios estudios que muestran que la pendiente de comprensión y de preocupación y de concienciación es paralela. Quiere decirse que los más jóvenes parten de valores más altos, ujú, iniciales, ¿no? Que los más mayores, pero que tanto unos como otros en los últimos años van progresando de forma paralela en cuanto a comprensión de la gravedad del problema, en comprensión de qué se puede y qué se debe hacer, y ujú. por tanto eso abre cierta esperanza, ¿no? De que aunque no se sepa todo, los más jóvenes, los más viejos, que muchas veces están todavía al cargo de grandes decisiones, están en órganos pues decisorios de empresas o de la Ujú, administración y demás, por lo tanto tienen más palanca para hacer cosas, exacto. están ahí en la mayoría de los casos progresando con la actualidad y con el conocimiento científico de esta crisis de civilización en la que estamos metidos, ¿no? ¿Estamos a tiempo, Fernando, de poder hacer algún cambio y redireccionar esa dirección del barco, como por ejemplo poniendo esa metáfora de que va a chocar contra el iceberg? Sí, total. Siempre se está a tiempo. La cuestión es que con los retrasos que vamos acumulando, Ujú, y ayer mismo, antes de ayer, sabíamos que la Unión Europea provoca otro retraso más con ujú, esto de los coches, ¿no? Y la moratoria para reducir o eliminar la fabricación de coches de combustión interna. ujú, Son ejemplos de retrasos. Llevamos retrasando las grandes decisiones mucho tiempo. ujú, Entonces, claro que estamos a tiempo, pero con todos estos retrasos, cada vez tenemos que hacer más cosas en menos tiempo y algunas cuestiones ya no están a nuestro alcance. Hemos perdido algunas oportunidades o algunas cosas. Es decir, una extinción de una ujú, especie es para siempre y las especies se van extinguiendo a un ritmo pues muy alto. ujú. Así que ahí vamos teniendo algo que es relativamente irrecuperable y para lo que no tenemos demasiado marcha atrás, ¿no? Y ahí no estamos a tiempo. Las que se han ido, se han ido. Ujú, Pero un poco el mensaje que a mí personalmente me hace falta por las mañanas cuando salgo de la ujú, cama y que creo que nos pasa a todos, es que tenemos que entender que aunque sea difícil el camino, aunque sea todo un poco cuesta arriba, hay alternativas, hay salidas, ujú, hay opciones. Y en esto es en lo que enfatizo. Claro que se está a tiempo para hacer una sociedad mejor. El título ujú. del libro, La recivilización, Exacto. de alguna manera encapsula esta idea de aprovechemos que cuecen habas o que hay tormenta para proponernos un mundo profundamente mejor, de origen mejor, ¿no? Ir al meollo de las cuestiones, porque la Ujú, misma Unión Europea, ya que ponía este ejemplo de que sí, pospone decisiones importantes, ujú, se ha llenado la boca de cuestiones verdes, de cuestiones ambientales, el Green Deal, el Pacto Verde, ujú, muchas cuestiones que son como un poco greenwashing, si quieres, o sí, un poco paripé, mm, o postureo, o algo un poco pretencioso con poco fundamento. Eso es justo lo que yo no quiero. Quiero que se ujú, hable más claro. Si no estamos dispuestos a hacer X, mejor que lo digamos. O sea, si a ti te diagnostican cáncer y no estás dispuesto a ir a una quimioterapia,
mejor que el médico lo sepa y entonces ve pues cuidados paliativos o lo que Exacto. sea. O Pero no quieres dejar de si tú... fumar o no quieres dejar de beber. Exacto. Sí, sí. Entonces, las soluciones a la crisis ambiental y social que tenemos no son científicas, no son tecnológicas. La ciencia y la tecnología es más que de sobra. Lo que no estamos haciendo es Mm, querer. O sea, no, por eso una de las ingredientes importantes en el libro es la motivación. ¿Por qué? exacto. ¿Por qué hacer todo Esa esto, parte no? humana, el humanismo, ¿no? Que hay en el ser humano, claro. Totalmente. Exacto, es una decisión humana y nos faltan sociólogos, antropólogos, Exacto. filósofos, historiadores, geógrafos que comprenden mejor la naturaleza humana y que podrían, y no están presentes en todos estos debates. O sí lo están, pero de forma mucho más minoritaria que a lo mejor economistas o físicos atmosféricos, ¿no? Esta dimensión humana es, como científico me frustra un Ujú, poquito, pero digamos, porque a mí me gustaría que la solución fuera científica, te lo explico bien y mañana está todo solucionado, ya. pero no funciona así, ¿no? Visto desde fuera, parecería que la sociedad no quiere dejarse ayudar por la ciencia. Entonces, llega un Claro. momento que ahí hay una conexión entre el conocimiento, lo que tenemos que hacer, el Acuerdo de París, pues no lo estamos Ujú, cumpliendo, ya. Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, hay muchas referencias para Ujú, reubicarnos que no las estamos queriendo aceptar. Pues ¿por qué no queremos? ¿Y cómo podemos lograr querer? Y a lo mejor hay que remodificar la narrativa, el objetivo, para que la gente se ilusione o se convenza, no por la fuerza ni por el gran miedo que entonces nos puede llevar ujú, a la ansiedad o a la preocupación que decíamos antes, claro. sino otras fuentes de motivación, ¿no? Es decir, corcho, pues no vivo plenamente. Muchos que vivimos en las ciudades, pues no estamos contentos, o Ya. los que trabajamos muchas horas no tenemos tiempo para cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres. Bueno, pues todo esto y mucho más, ¿no? La salud física, Claro. mental, es el momento de abordarlo el paquete entero. Es decir, esto es un modelo de civilización Ujú, que no nos hace felices. En el sur global ni siquiera son todavía sanos, su salud física está ujú, todavía muy lejos de alcanzar los estándares de la medicina, lo que se puede hoy por hoy. ujú. Entonces, aprovechemos la circunstancia para poner patas arriba muchas cosas que no están bien y no Claro. darlas por inamovibles. Es que muchas veces Ujú, pensamos, eso no hay quien lo cambie, el capitalismo no hay quien lo derribe. Bueno, no tenemos una alternativa completa al ya. capitalismo, pero hay muchas cosas del capitalismo que no nos gustan, que no funcionan, que no Ujú, tienen futuro y que podemos ir poniendo piezas que ya están sobre la mesa como alternativas. Y no lo hacemos porque no queremos. mm. Es un poquito la filosofía que tú dices también del menos es más, ¿no? De que a lo mejor hemos de replantear ese tipo de sociedad, ¿no? De cuando queremos tener más y llegar a más y obtener más, bueno, a lo mejor ese más no es mejor calidad ni mejores beneficios. Es simplemente acumulación. Totalmente. El menos es más aparece en el libro en varios contextos, en Mm, varios momentos, sí. porque aparece cuando se hace una descripción un poco económica, y entonces hablo del decrecimiento, literalmente, que es Ujú, algo que lleva 30 años como cuerpo de teoría y que ya tenemos datos experimentales, ya está la propia Unión Europea llena de contradicciones, pero contemplando que es que el decrecimiento es inevitable. ujú, Pero luego está la dimensión más, si quieres, casi individual o de ujú, pequeños grupos, más próxima, más doméstica, en la cual analizo cuestiones como lo que nos hace felices, lo que le da sentido a la vida. Y lo que le ujú, da sentido a la vida y lo que nos hace a largo plazo ser personas equilibradas y razonablemente felices, no es los chutazos de dopamina a los que estamos acostumbrados. Los mm, chutazos de sí. dopamina es me he podido comprar un Ferrari, el que pueda, o me he comprado otro móvil Sí. y cuando ya lo tienes al poco quieres otro y siempre estás en una lucha constante por tener más, crecer, complicarte la vida, ser socio de más cosas. Y esto es una carrera que no tiene fin y que no es casualidad que ese tipo de felicidad que se denomina felicidad hedónica y que es Sí. una felicidad muy de corto plazo, Ujú, que no nos hace felices, porque son puntos, momentos de éxtasis ujú, en los que luego caes en barrena y te das cuenta que eso, o sufres en tu propia carne, aunque no te des cuenta, que ujú, eso tampoco es la felicidad. Y eso lo aborda la economía y eso debe hacernos preocupar. Si la economía se encarga de esa felicidad y no otras áreas del conocimiento, es porque en realidad la economía hace negocio o es ujú, un marco conceptual que permite rentabilizar en términos estricta y crudamente materiales, económicos, esa tendencia, esa propensión que tenemos todos pues a comprar más de lo que necesitamos, a tener más ujú. cosas, la ropa que tenemos
mucha acumulada en el armario, que un tercio de ella se llega a tirar sin haberse estrenado. Estos disparates, que si los paramos a pensar entendemos que son disparates, pero que en el día a día vamos. El consumismo, es el consumismo Un en el que estamos consumismo metidos. que nos hace Sí, esclavos e infelices, porque yo sería más respetuoso con esto si yo viera que la gente consumista fuera feliz gracias a ello. Pero son, ya. como digo, pequeños Sí, sí. ramalazos, me he ido de compras y he tenido un momento de éxtasis cuando he visto unos zapatos o he Como una visto un adicción. teléfono, Es como el chute que pero te da la compra o totalmente. la acción o la... Sí, sí, eso sí. Y está mediado, o sea, se sabe, es la Sí, 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 la dopamina, dopamina. es una cosa completamente documentada y esto los economistas lo estudian perfectamente y los que hacen marketing ven la Mm, forma de que tú te veas atraído por todo esto y en realidad son máscaras que tenemos que quitarnos para sí, dejar de engañarnos a nosotros mismos totalmente. y buscar esa felicidad más de largo recorrido que muchas veces se alcanza en una vida algo más simplificada, donde tengas más tiempo para ti mismo. Y por ejemplo, con las jornadas laborales, mira, en plena actualidad, porque el decrecimiento, una de las cosas Ujú, que plantea es que trabajemos menos. ujú. Así dicho, mucha gente diría, fantástico, pues sí, hay que trabajar menos. Lo que está un poco en entredicho si nos van a pagar lo mismo por trabajar Ahí es menos. otra cosa, Eso es exacto. lo que hay que luchar, ¿no? Ese es el Bueno, y modelo. también la robótica y la inteligencia artificial también es otro reto, porque al final, si tú puedes Ahí está. automatizar puestos de trabajo, a lo mejor no habrá tanta La- trabajo. pero lo logremos con una retribución económica X o Y. El caso es que hay que ir metiéndose en la cabeza que sobre todo en el norte global, ¿no? Donde ya tenemos Sí, un sí, nivel sí. de infraestructura y de logística más que de sobra, hay que ir trabajando menos. Entonces, la jornada laboral, por ejemplo, en España tiene que pasar a ser la mitad, aproximadamente, ¿no? Ujú. Y sin embargo, ¿qué está haciendo, por ejemplo, Grecia? Que digo lo de la Sí, que fue actualidad, una ¿no? Está polémica ahora hace yendo poco. a una jornada laboral de 78 horas a la Sí, semana, han pero eso empleado un significa día. trabajar todos los días muchísimo, Sí. que es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. El caso de Grecia con esto de la jornada laboral es un ejemplo más de uno de los 8 también zancadillas que ilustro en el libro. Sí. Las zancadillas son trabas que nos autoinfligimos, ¿no? Ujú. Entonces, la huida hacia adelante es una zancadilla. Es no enfrentarte al problema y seguir intentando huirte, pero tarde o temprano el problema te va a atrapar, ¿no? Es como una ola que en lugar de que tú la quieras surfear o capear, Ujú. pues intentas huir de la ola te va a acabar atropellando. Y esa es la huida Claro. hacia adelante. Que no hay agua, más regadío. Eso es huida hacia Sí. adelante, no plantear el problema y hay más zancadillas. En el libro Sí, sí. analizo unos 8 o así, ¿no? Claro, y también me viene a la mente, Fernando, la idea esta de que, por un lado, tenemos este mensaje, ¿no? Y además también las instituciones te lo repiten, pero luego ves las cumbres que llegan en el jet privado, ves que también están alojados, ¿no? En hoteles ecosostenibles. O sea, veo mucha, o al menos me identifico también con una generación que ve también mucha incongruencia. Entonces, claro, eso Claro. también yo creo que dificulta, porque te estás diciendo, por un lado, tienes que ahorrar, pero luego, claro, ellos son, o la gente que está en esos puestos de mando o de gestión, a lo mejor no lo están haciendo. Entonces, claro, dicen, Claro, sí, hemos de tener menos, ¿no? El menos es más, pero menos es más ¿de quién? ¿De la sociedad que claro. está en una capa, en un nivel, o de todos? Mira, esto me estimula a contar un par o tres de cosas. Por Sí. un lado, la incongruencia que tú detectas y que todos vemos muy obvia, tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión de hipocresía, ¿no? Ujú. Y esa dimensión de hipocresía tendríamos que desarrollar tolerancia cero. Porque hay otra dimensión de la incongruencia con la que tenemos que ser hasta cierto punto más amables, Ujú. son las contradicciones en las que cualquiera de nosotros incurrimos, ¿no? Que tú sabes que tienes que hacer más deporte y no lo haces pues porque te da pereza Sí, sí. o porque no encuentras el momento. Esas contradicciones no podemos ser implacables, pero sí tenemos que ser implacables con la hipocresía. Ujú. Uno de los grandes problemas es la hipocresía organizada, cuando ya tiene una escala social o una escala grande, ¿no? Ahí tenemos que desarrollar tolerancia cero. El greenwashing, por ejemplo, es una forma de hipocresía, ¿no? El pretender que tu Claro. empresa es verde cuando por otro lado está emitiendo mucho, pero eso sí, ha Exacto. puesto un 2% de sus beneficios para plantar árboles. En fin, bienvenidos sean los árboles, Exacto. pero vamos al problema de verdad, ¿no? Esto es una forma de hipocresía, el greenwashing. Así que esa incongruencia hay que también diseccionarla un poco, porque si no, pasas de 0 a 100 en 2 minutos, pasas de decir hay que cambiar el mundo a decir Hay esto no hay quien lo veces. cambie Exacto. y te desanimas y eso no me gustaría que ocurriera, Un ¿no? punto de No podemos equilibrio. permitir. Hay que encontrar un Exacto. equilibrio. Y eso se alcanza
yo creo que diseccionando, Claro. entendiendo un poco. Pero fíjate, los 1000 millonarios Ujú. que van aumentando en número y Sí, en importancia, las desigualdades, sobre todo desde la COVID, han disparado, ¿no? sí, sí, Y sí. las desigualdades económicas nos hacen a todos más pobres, Mm, incluyendo los propios millonarios. sí. Hasta el punto de que los 1000 millonarios, hay varias historias recientes de los 1000 millonarios, aquellos que ya son multimillonarios, Ujú. ¿no? Por un lado está el hecho de que solo el 1% de la humanidad, esos 1000 millonarios y alguno más, son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, su huella ambiental no para de crecer porque cada vez ellos son más obscenos, digamos, más Sí, sí. exagerados en sus gastos y en sus posibilidades, y los demás nos vamos quedando cada vez más distanciados de eso. Pero los propios multimillonarios, 1000 millonarios, empiezan, si no todos, muchos, a ser conscientes de que en el barco este llamado planeta Tierra vamos un Ujú. poco todos. Una pandemia, un cambio Claro. climático nos afecta a todos. Un cáncer, estábamos leyendo ahora unos informes de cómo los cánceres tienen un origen ambiental tremendo. Y Ujú. entonces tú puedes ser sano y vivir todo el día tomándote estos batidos detox y Sí. en la costa californiana con gente ideal de la muerte y tener un fisioterapia y a los 30 años o 40 años te diagnostican un cáncer que lo suyo hubiera sido que lo hubieras desarrollado a los 60 o a los 70. Claro. Y esto tiene mucho que ver con el medio ambiente en mal estado, ¿no? Y Mm. cada vez hay más evidencia de eso. Y estos multimillonarios empiezan a reflexionar y, por ejemplo, ya es la segunda vez, pero recientemente ya lo han hecho explícito, que demandan una subida concreta de impuestos a ellos. O sea, que Ya. ellos tienen que contribuir mucho más de lo que están contribuyendo a resolver problemas. A mí no creo que sea con eso la solución a todo, pero me parece aleccionador que los más responsables de Ujú. la cuestión ambiental y de lo que nos preocupa por haber llegado a estos límites un poco en el planeta, están muchos de ellos empezando a recapacitar. Tenemos que ser amables con ellos en ese sentido de decirles bienvenidos a la reflexión. Probablemente lo que propones se quede un poco corto, pero va en la buena dirección, ¿no? Esperemos que acabemos, que no acabemos con como la película de No mires arriba, ¿no? Que al final todos estos 1000 millonarios se van en una nave espacial y se fugan del Esa es una de planeta. las... Es que los 1000 millonarios tienen dos o tres estrategias bastante Sí, contrastadas sí. entre sí, ¿no? Hay todo Porque esto de bueno, Marte a mí me da que a lo mejor se fugan y dicen, Ale, ahí os dejamos. pero hoy por hoy no hay mucho recorrido en esto de Marte. O sea, tiene un Ya. punto exótico, un Sí, punto de sí, sí. aventura, pero en realidad donde sabemos que podemos medio vivir es aquí. Es aquí, Y ellos mismos lo exacto. saben. En el Silicon Valley también ha salido hace poco una historia analizando lo que es la cultura que se denomina la mentalidad. Lo dejo Sí. como tarea para casa, el que quiera buscar en Google. Pero estos multimillonarios en el Silicon Valley, la mayoría de ellos llevan en su bolso o en su mochila un Mm, montón de antidepresivos. mm. Son gente que no está bien. Ya. Son gente que están muy estresados, que tienen un volumen de trabajo muy grande, que están deshumanizados, Sí. que han perdido objetivos terrenales y motivantes y proximales, y que por otro lado son muy conocedores del daño que ellos están haciendo. Me recuerda el caso de las petroleras, que ya Sí. calcularon hace 50 años el calentamiento que ellas mismas generaban, ¿no? Con la extracción de combustibles fósiles. Entonces, estos multimillonarios del Silicon Valley, altamente tecnificados, son muy conocedores de lo que está pasando. Ujú. Entonces, en esta cultura de la mentalidad, que digo que está como surgiendo, yo todavía no la entiendo del todo, algunos optan por huir hacia otros planetas, como tú dices, o plantear escapadas Los tecnológicas de búnkers, las islas estas tropicales, pero cosas muy esotéricas, pero muchos de ellos están naufragando en su propia emotividad, viendo que no hay una gran huida, que la huida hacia adelante una patología que no soluciona los problemas, sino que los hace peores. Así que están un poco atrapados. Muchos de nosotros con mucho menos dinero y con los pies en tierra, ujú, probablemente somos mucho más felices. Yo personalmente no tomo ningún antidepresivo y lo combino pues hablando contigo o ujú, yéndome a correr o haciendo cosas más humanas que a mí me sirven para canalizar esa preocupación que me exacto, genera un mundo en mal estado, ¿no? totalmente. Volviendo también a tu obra, Fernando, de recivilización, ¿qué podemos hacer para que la gente también se quede con un mensaje claro de qué está en nuestras manos? Porque claro, al final es esto, es, vale, y yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Claro. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y remito a la gente a que haga sus listas Ujú, buscando en internet o hablando con sus familiares, ¿no? La lista de cosas es bastante intuitiva y disminuir la huella en todo lo que se pueda siempre va a ayudar.
Pero mi filosofía, y por eso no me detallo mucho en esa lista, mi filosofía es un poco más holística y es más dar la idea general para que cada uno desarrolle dónde se ve mejor, ayudando a salir de esta situación. Entonces, cuídate a ti mismo. Sorprendente porque estamos poniendo, decía un profesor mío que tenemos los dos ojos hacia afuera y no tenemos ninguno hacia adentro. Entonces vemos todo lo que pasa, pero no nos vemos a nosotros. Una sociedad como la actual, que está en el límite de ser una sociedad, ¿por qué? Porque es un conjunto de individuos. Llevamos décadas favoreciendo el individuo. Entonces, el individuo solo, en una especie social como es la especie humana, sufre. No estamos bien, hablando en términos estadísticos. Muchos de nosotros tenemos episodios de soledad. Entonces, cuídate. Primero, cuídate, ¿no? Hazte amigos, refuerza los lazos familiares, mira tu salud mental, sé feliz, dedícate tiempo, entiéndete. Y en eso de entenderte y cuidarte, también entiende las circunstancias en las que estás, el mundo en el que estás. Mira el cambio climático sin sobrecogerte. Es una cosa que asusta, pero entiéndelo. Eso no es poco, ¿eh? Porque necesitamos una sociedad compuesta por gente que haga ese esfuerzo y que esté lo más sana posible. Porque a continuación vienen las tareas. Van a ser tareas que van a requerir lo mejor de nosotros, ¿no? Y por eso enfatizo mucho en que reflexionemos, saquemos tiempo. Por eso lo de trabajar menos, para tener más tiempo, para cuidar a otros y cuidarnos a nosotros. El tiempo es limitado y en 24 horas del día, de las cuales 7 o 8 las tenemos que pasar durmiendo, no da para tantas cosas, ¿no? Claro. Entonces, en estos momentos digamos, de grandes crisis o de amenazas, de problemas serios, funcionales, globales, tenemos que desarrollar más tiempo para pensar. Y otra de las cuestiones que abordo mucho en el libro es un triángulo, es un poco esperanzador, que es el triángulo del conocimiento, sabiduría y sensatez. Que son tres cosas relacionadas, pero que no son lo mismo. El conocimiento se adquiere en la universidad, en el colegio o en Internet. Bien, pero no basta el conocimiento. En la era Google, pues está el dato de todo. Bien. Pero tenemos dos derivadas del conocimiento. Una es la sabiduría, que sería, ojalá, lo que todos pudiéramos alcanzar. No es tan fácil alcanzar la sabiduría y eso requiere mucho tiempo y no todo el mundo quizás está bien dotado para ser sabios o sabios. La experiencia, bien. vivir experiencias. Ahí la experiencia, el saber encajar bien todo ese conocimiento. Pero tenemos la otra derivada, que es mucho más asequible y que todos podemos y debemos ejercitar y que se nos olvida porque no, entre otras cosas, no le dedicamos ni un minuto, que es la sensatez. La sensatez no requiere de tanto conocimiento ni requiere de tantos malabarismos. Y hay mucha gente que, bueno, o nace sensata o se ha criado en un entorno que favorece esa sensatez, ¿no? Y esa es una de las escapadas que le propongo a la gente, ¿no? Cuando estemos en un bar charlando de estas cosas o cuando estemos en un momento de relax con la familia o cuando estemos paseando al perro, qué sé yo, en los momentos duchándonos, que a veces son 3 minutos, ¿no? No hace falta mucho, pero tener esa mirada pausada de sensatez, ¿no? De intentar entender una parte de lo que pasa y entonces te vas posicionando. Ejercitar la sensatez, ¿no? Mis recomendaciones parecen un poco esotéricas, pero no las quiero concretar más en vete todos los días en bicicleta al trabajo, recicla, vete al Cada contenedor uno amarillo. según su criterio. Es esto que tú dices, Ahí ¿no? ya Despertar tienes ese que ver punto. en tus circunstancias qué es lo que puedes realmente hacer, qué es lo que te sientes bien haciendo, porque tienes que encontrar cosas que a ti te satisfagan. Si te obligas a hacer una cosa porque tu vecino, tu padre o tu jefe o alguien te dice que hay que hacerlo, lo harás unos días, pero después se te va el impulso y nosotros necesitamos que decidas hacer lo que decidas hacer, lo hagas de forma sostenida. Si tú eres el campeón de lo que sea, o te mola tal actividad que es más sostenible, o te puedes convertir en un ejemplo para otros, o puedes generar un ambiente de trabajo pues, positivo, ¿no? La doble dimensión ambiental-social no la podemos perder de vista. Necesitamos gente empática, gente en buen estado de salud física y mental, que genere un buen ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando son cosas difíciles, son cosas que va a costar esfuerzo, que van a valer la pena y que no hay que hacerlas por miedo, oh cielos, qué horror, se acaba el mundo. No, sino hay que hacerlas con una motivación que solo surge pues de un momento de pausa y de sensatez, de cuidarse a uno mismo, de establecer los vínculos. Todo esto parece algo esotérico, pero es quizá uno de los ingredientes que no están en muchas de esas listas. Totalmente. Es una forma de despertar ese espíritu crítico de las personas. Y ahí encontraremos
una de las motivaciones, porque una de las preguntas que yo muchas veces me hago cuando voy dando charlas, que llevo años dando charlas de cambio climático y de todas estas cosas, ¿no? Claro, ¿por qué va la gente a escucharme, ¿no? O sea, tú imagínate una tarde de un sábado en Ibiza, di una charla de cambio climático. Y claro, era verano y en Ibiza podías irte a solear, irte a disfrutar de los placeres mundanos en una isla llena de sol y de atracciones. Y yo diciendo, ¿qué puede encontrar? Me sentía con una gran responsabilidad, porque digo, ¿qué puedo ofrecerles a la gente esta tarde de sábado en un sitio que está lleno de potenciales estímulos comerciales y bien categorizados? Había competencia. Entonces, había una competencia y por otro lado me sentía como absolutamente ridículo diciendo, pero, o sea, un sábado por la tarde ir a escuchar a Valladares hablar de estas cosas. Digo, pues entonces me tengo que poner humano, me tengo que poner empático, que la Exacto. gente salga de allí pasándoselo bien, pero no porque yo sea fantástico, sino por haber generado un ambiente en el que cada uno saque esas cosas, ¿no? Que todos tenemos y que toman formas muy distintas. ¿Por qué vamos a cambiar el mundo? ¿Por obligación? ¿Por el mundo para nuestros hijos? ¿Por ética? ¿Por miedo? Pues esas cosas funcionan en un porcentaje pequeño de las personas. Tenemos que buscar motivaciones mucho más transversales, ¿no? Vamos a motivarnos por un mundo francamente mejor. Ahora vamos a definir entre todos las 2 o 3 cosas nuevas que tendría que tener ese mundo mejor, pero para eso le tenemos que dedicar un rato y tenemos que hablar con incluso el vecino que sea de ideologías opuestas o que me resulte un poco árido hablar con él. Pero es la actitud un poco, ¿no? Exacto. Pero para ese cambio de actitud tenemos que también tener una motivación, unas ganas, que no puede ser, como te digo, miedo o la preocupación ética de qué mundo le dejamos a las siguientes generaciones, Exacto. sino a tiempo presente yo me siento bien haciendo determinadas cosas que creo que son útiles, con mayores o menores posibilidades de éxito. No me voy a arruinar la vida pensando, es que esto no hay quien lo cambie, o qué probabilidades tengo de que con mi acción haga no sé Totalmente. qué. No te arruines pensando demasiado en eso. No Es está así. mal ser realista y decir, ostras, mi contribución es pequeñita, pero no te agobies, haz cosas que tú le veas Todo sentido suma, todo va sumando. y vas sumando. Y sobre Sí. todo si te sientes bien haciéndolo, si en el camino, en el proceso, te ves haciendo lo que toca y te sientes bien, es que no hay mejor recompensa que esa, ¿no? Que a Está tiempo real fantástico. las cosas te cuadran. Fernando, nos quedan ya escasos minutos. La verdad es que ha pasado el tiempo muy rápido, ha pasado volando. Siempre digo que es buena señal. Me gustaría que Eso. dieras un último mensaje y dónde la gente puede comprar tu obra. Bueno, el último mensaje es que vivimos en un planeta fantástico y que hay mucha gente buena, e incluso la gente mala tiene un fondo bueno, rescatable, y eso, y aunque solo sea por eso, merece la pena esforzarse y esforzarse pensando de formas alternativas Ujú. para enlazarnos pues toda la diversidad que compone la sociedad y todos los intereses que puedan sonar un poco contrapuestos. Y el libro La recivilización se puede encontrar, la verdad es que en todos los sitios. Con la editorial Destino, pues Mm. desde online hasta en el librero de tu barrio. Estoy viendo que incluso en Latinoamérica, en Iberoamérica, se distribuye también muy Sí. bien. Así que si te quedas con el nombre y te ha interesado algo de lo que hemos hablado, no te va a costar encontrar el libro. Está fantástico. Fernando, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto gane conciencia, ¿no? De esa parte más optimista, que la gente no tire la toalla, sino que realmente se Exacto. centre en esos pequeños pasos, pequeñas acciones, el hecho de cuidarse, como bien tú has dicho, ese espíritu también crítico, de pensar bien las cosas, de tiempo también para razonar y que gracias también a tu obra seguro que habrá mucha gente que empezará también a contemplar esta realidad de otra forma distinta. Hoy hemos hablado de la obra de Fernando Valladares, que es La recivilización, desafíos, zancadillas y motivaciones para arreglar el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escuchen. Un abrazo fuerte. Un abrazo, que vaya bien. Chao.